porque usted es quien lo conoce, dando respuesta, dando liberación, dando sanidad. Oh Dios mío, regenerando, restaurando, Señor, dando, Señor, Dios mío, solución, dando, Señor, esa respuesta a las peticiones de cada corazón. Dios mío, presentamos cada vida y sus familias ante el trono de su gracia, Señor bendito, y le damos la gloria y la honra, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Como les decía, a mí ese relato siempre a mí me ha impactado. No sé si usted también, porque es algo pues que, saben, siempre en lo que es tocante a las mujeres, ¿verdad? A principios de este siglo, no, del pasado, porque estamos ahora en el 2025, ¿verdad? Mi mamá me decía, yo apenas aprendí a leer. Mi mamá en el Evangelio aprendió a leer a través de la Biblia. Aleluya. Mamá, le decía yo, y que no había ni escuela donde usted se crió, allá en el cantón, allá por Cangrejera. Sí había, me decía, pero se le daba prioridad a los varones. Se decía que los varones tenían que ir a estudiar, las hembras no. A las hembras se les enseñaba a quebrar el maíz en una piedra de moler, porque decían que nosotras las mujeres solo aprender a hacer cartas para los novios íbamos a la escuela. Y estaba aquella, ¿verdad?, como decirle limitaciones para que la mujer se pudiera desarrollar. Aún dicen que antes no permitían que las mujeres ingresaran a las universidades. Cuando se hacían elecciones, no se les permitía que las mujeres tuvieran allí, ¿verdad?, también el sufragio, que fueran a votar. No. Es más, en una reunión verían de esas mujeres, porque la opinión de ellas no contaba. Y así muchas veces, ¿verdad?, aquí en Latinoamérica, como que tomó fuerza ese machismo, ¿verdad? Y tantas mujeres que muchas veces fueron humilladas, golpeadas, y no se debían ni de quejar, porque eso es lo normal, decían, ¿verdad? Si el hombre te pega ahí, ¿verdad?, tus trompones, es porque te ama. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo siempre ha querido que esta palabra no llegare a los corazones. Siempre el enemigo ha querido mantener ignorante a la humanidad. Pero cuando nosotros leemos esta palabra que fue escrita, este episodio tan maravilloso, hace más de 2000 años, nada que ver con esa verdad, comportamientos. Gloria a Dios que ahora pues vemos que hay hasta mujeres que están al frente de las naciones. Si usted ve en México, hay una mujer de presidenta, ¿verdad? Una licenciada, Claudia Sheinbaum, que aunque ella no le sentía a Dios, pero ahí está, la mujer ha llegado, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que hay mujeres que son directoras de escuelas, que son directoras en hospitales. Entonces, alguien me decía, no, es que las mujeres solamente sirven para tener hijos y las mujeres no pueden opinar. Y yo le dije, le voy a aclarar algo, le dije yo. Las mujeres son obra de la mano de Dios. Y no es el hombre quien determina lo que debe hacer o no una mujer. Es cierto que la mujer fue hecha de la costilla, ¿verdad?, del cuerpo de Adán. Pero quien hizo el cuerpo lo hizo Dios y dijo fue compañera idónea. Algo pues que iba a llegar a suplir la parte que le faltaba. Y aún así, en el pueblo de Israel tenían también esa actitud. Dicen de que algunos judíos todavía oran así: gracias, Señor, porque no soy gentil. Gracias, Señor, porque no fui mujer. Y entonces, ¿de dónde él iba a existir? Si se necesita una mujer para que, ¿verdad?, nazca un hombre. Pero en este relato que hemos leído, fíjense de que había algo, ¿verdad? Las personas tenían como una limitación de territorio, como cuando estaban los malos espíritus, ¿verdad?, que al distrito tal no podíamos ir, ¿verdad?, y la gente estaba averiguando, ¿verdad?,
si viene a tal lugar, hay que averiguar, ¿verdad?, si de allá son compatibles con acá, porque cada quien había hecho, esto es mío, aquí no pasaba, si pasaba, ¿verdad?, ya sabes lo que te toca. Así pasaba allí en Samaria. Y porque mucho tiempo atrás, cuando Salomón murió, aquel gran, ¿verdad?, monarca, sabio, y que él, ¿verdad?, fueron tiempos de grande prosperidad económica, quizás el rey más millonario, supermillonario de la historia. Cuando él murió hubo un problema. Su hijo Roboam, que le sucedió en el trono, él no siguió los lineamientos de justicia, buscó el consejo de los jóvenes y despreció el consejo de los ancianos. Miren, los jóvenes tienen que atender siempre al consejo de los ancianos. Más si es su mamá, su abuelito. ¿Sabe por qué? Porque uno ya pasó por ese camino y el abuelito y la mamá o el papá no está aconsejando al joven para que le vaya mal, está aconsejando para que le vaya bien. Pero ese joven Roboam, sucesor del monarca Salomón, no atendió el consejo de los ancianos, sino que atendió el consejo de los jóvenes. Y entonces allí sucedió que la nación sufrió una ruptura, se dividió en dos partes. Entonces, había un hombre que había sido siervo de Salomón y a ese Dios escogió para que gobernase 10 tribus. Se llamaba Jeroboam. Y el hijo de Salomón, Roboam, se quedó con 2 tribus, porque eran 12 tribus de Israel. Y ahí comenzó el reino del norte y el reino del sur. Y ahí cada quien vinieron, ¿verdad?, con sus reyes. Y usted puede leer allá, ¿verdad?, en Crónicas, en Reyes, cómo vinieron, ¿verdad?, los reyes. Hubo un tiempo en que el abuelo de aquel rey, ¿verdad?, que se casó con una mujer que era, como decirle, pues, un instrumento de Satanás, Isabel. El abuelo de este rey Acab fue el que vino a, como decirle, a crear ese territorio y le dio el nombre de Samaria. Pero en el transcurrir del tiempo vino un monarca que era de Asiria, y él llevó allí muchos pobladores, porque habían quedado pocos en números, y para que las bestias no se multiplicaran y devoraran a los pocos que habían, llevaron de otras naciones. Entonces ya los pocos israelitas que había en Samaria con los otros de las otras naciones se hizo una mezcla. Ya, ¿verdad?, se fue perdiendo la ley de Jehová, los mandamientos. Ya fueron allí practicando, ¿verdad?, cosas que Dios había prohibido, adorando a ídolos, a la piedra, al palo, a los dioses que no son dioses, sino que son demonios. Hasta Atarot, dicen, ¿verdad?, allí a Baal y Milcón, dice que eran ídolos abominables y hacían cosas horrendas, cosas que Dios por eso les había, ¿verdad?, erradicado en un principio. Entonces, el reino de Judá veían a Samaria como sus hermanos separados, como dice el sistema romano, ¿verdad? Así dice el sistema romano, que nosotros somos los hermanos separados, dice. Pero no, nosotros somos, dice, nacidos por el poder de Dios. Así lo dice en el capítulo 1 de Juan. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no son engendrados de un matrimonio, dice, de hombre, ni de sangre, ni de varón, sino que de Dios. No es que seamos hermanos separados de ellos, pero estos sí eran separados, porque habían, ¿verdad?, adoptado las prácticas de los otros que les habían llegado allí, ¿verdad?, a poblar, y se habían mezclado. Entonces los consideraban impuros. Y Dios, que todo lo ve y que a él nadie le engaña, él había dado, fíjese, instrucciones a sus discípulos cuando Cristo vino, ¿verdad?, acá a esta tierra hace más de 2000 años. Dice que él le dio instrucciones a los 12 apóstoles,